Gracias damos a Dios en la hora de esta noche. El privilegio que Dios nos vuelve a conseguir, volverlos a reunir con el único fin y propósito siempre en nuestros corazones para darle la gloria, la alabanza a aquel que vive y permanece. Aquel que un día los vio tirados en las cunetas, muertos en delitos y pecados, extendió su mano y los ha traído a su Rey del Santo para que le demos la gloria. Sí. Habiéndolos trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso alabamos y glorificamos a Dios, porque Él es el único digno de alabanza y de toda gloria. Amén. En esta noche me ha tocado que hacen suerte el poder yo leer el mensaje. Justamente quizás lo voy a leer, hermano, ¿verdad? Mi hermano que va a seguir, se encargará, ¿verdad?, de hablarlo, que el Señor también le ponga en su corazón. Pero en esta noche, hermano, el Señor me da el deseo, hermano, el impulso, ¿verdad? No puedo decir me lo ha revelado porque ya está revelado, ¿verdad? Y no solamente Él me da la dirección de poderlo leer, ¿verdad? Sí, así mi que hermano. abramos la escritura en el libro de los Efesios, hermano. Efesios 2. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Ya lo tienen, ¿verdad? Efesios. Efesios 2, Efesios 2. versículo 11 en adelante. Amén. ¿Cuál capítulo? Lo vamos a leer en el nombre 11. del Padre. Capítulo 2, versículo 11. Versículo Efesios 2, 11. 2:11. Que esta palabra sea para edificación, exhortación y consolación de todos por medio del Espíritu Santo. Amén. Bendiga, mi hermano. Así, Alguien se puede. por tanto, acordaos en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, que estabais era llamado incircunciso por aquello que llamaba circuncisión, hecho con mano en la carne. Yo lo voy. En aquel tiempo estabais Sí, sin Cristo, yo ya no. alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Veamos bien, Pablo en su misericordia como ministro y doctor de los gentiles, él siempre se encargaba, hermanos, de exhortar, consolar a los hermanos de las iglesias. En esta oportunidad le habla a una iglesia que fue fundada en Éfeso, un lugar donde ese lugar era un lugar lleno de mucho paganismo e idolatría. Pero allí fue fundada la iglesia de los Efesios. Y Pablo, hermano, queriendo animar a los Efesios, ¿verdad? Quizás los vio como en debilidades. Acá, hermano, que siempre existió en aquel tiempo, hermano, lo que se llamaba los legalistas judíos, hermano, ¿verdad? Los cuales siempre se encargaban en meterse en las iglesias para trastornar a la fe de los oyentes, los que habían recibido la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos solamente se perfeccionaban lo que era en la ley, pero ni ellos teniendo la ley la habían podido llevar. Cierto, hermano. Pero Pablo quería decirle a la iglesia para animarlos, para esforzarlos, para que valorizaran y a dónde íbamos. ¿Verdad? Nosotros podamos ver de dónde salimos, de dónde lo sacó Dios, para dónde lo lleva Dios, es algo de meditar, hermano. Pues que usted bien sabe que usted y yo somos gentiles. Como gentiles, nosotros teníamos nada de participación en estos negocios. Estamos lejos, estamos muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de la carne, la cual obraba en nosotros en otro tiempo, haciendo todos los deseos que la carne los mandaba hacer.
porque éramos adoradores de ídolos, De de imágenes, idólatras. en la idolatría, en el paganismo. No queríamos nada de Dios, pero Dios es bueno y misericordioso. Amén, Un amén. día, Amén. nuestros corazones los hizo entender, los hizo reconocer y ahora los está enseñando qué éramos nosotros y qué somos ahora. Amén. Yes. Al llegar a Jesucristo no ha llegado nadie por su propia fuerza, no ha llegado nadie por su propia voluntad, ¿verdad? Sino que ha sido un toque divino que Dios tocó en el corazón para que puedan llegar, hermano, la palabra a ustedes y pudieran entender que sin Cristo no tenemos nada, ni tampoco parte en los reinos de los cielos. Yes. Es necesario que podamos ver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Endureció el corazón de su pueblo escogido Israel para que nosotros tuviéramos parte también y entrada. Es cierto. Fue muerto, crucificado, clavado allá y expiró. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó de alto a abajo. Quedó libre la entrada. Que con un mismo espíritu y un mismo Cristo tuviéramos entrada los unos a los otros. Cristo quitó la pared intermediaria que había de separación, las que no nos dejaba a nosotros poderlos a llegar a Dios, ¿verdad? Porque estaba la ley, hermano, la cual guardaba Israel, la cual tenía, y por medio de la ley Israel no podía alcanzar tampoco la salvación. Por eso él dijo, no pensé que he venido a abrogar la ley. No había venido a quitarla, sino vino a cumplirla, porque ningún hombre en la tierra de Israel pudo cumplir la ley. Solamente Cristo tuvo que ser enviado en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, a fin de que nosotros también tuviéramos libertad por medio de él a entrar a esas promesas. Es necesario que nosotros valoremos. Por eso dice, por tanto, acordaos, como que se los estaba olvidando, ¿verdad? A veces como que se nos olvida también a nosotros de dónde venimos y por dónde vamos, ¿verdad? Y los acordamos todavía cuando andamos según la voluntad de la carne y queriendo hacer los deseos de la carne, los pensamientos que había en cada uno de nosotros. Allá anduvimos y Pablo se incluyó porque ahí anduvimos también todos nosotros caminando, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas. Pero bendito Dios que en su mucho amor con que nos amó, por gracia somos salvos, no en de nosotros, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso acordaos, es algo que el cristiano no se le tiene que olvidar, no tiene que olvidar, sino que acordarse a cada momento a dónde anduvimos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo caminé yo en ese mundo? ¿Cuánto tiempo ha caminado usted en ese mundo haciendo la voluntad de la carne? Pero Cristo, su amor es grande y tan infinito que tendió su mano y nos sacó de ese mundo para estar ahora en su luz admirable, ¿verdad? Al sacarnos Cristo de ese mundo nos ha dado una promesa, ¿verdad? Una promesa que no teníamos nosotros por cuanto éramos extranjeros y estábamos bajo la promesa de Dios. Porque Pablo dijo, ¿verdad? Porque todo aquel que está fuera del castigo el tal no es legítimo sino bastardo, ¿verdad? Pero los que estamos dentro del castigo o de la corrección somos hijos legítimos. Y es necesario que atendamos lo que la palabra Dios dice. Por eso dice, por tanto, acordaos en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, que era llamado incircunciso, o lo que se llama circuncisión hecho con mano en la carne. Esto es lo que, hermano, el pueblo de Israel era conocido por tanto la promesa y lo que fue la señal de la circuncisión, ¿verdad? Y todos sabemos, hermano, y conocemos dónde era la circuncisión, en el Gloria al prepucio. nombre de Jesús. Y en esa, hermano, circuncisión, ni Israel tampoco. Y nosotros, como éramos incircuncisos, éramos enemigos de Dios, hermano. Éramos naturalmente enemigos, pero Cristo vino y al morir vino y nos amistó Él con el Padre. Y si Él los amistó, luego, ¿cómo no Él también nos dará la vida eterna? Amén. Y ya la circuncisión no es, hermano, en la carne, sino que es en el corazón, ¿verdad? Ahí hemos sido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios,
porque arrancó aquellos propósitos malos que había en nuestro corazón, que el diablo los había sembrado para alejarlos de Dios. Pero bendito Dios que nos amó y con su sangre hemos sido limpiados y lavados por medio de la Amén. Dios. Santo, ¿verdad? Por eso es necesario que los acordemos en todo tiempo de a dónde venimos, no para recordar lo que éramos, ¿verdad? No para decir yo era aquí, era allá, no, sino que acordar lo que éramos inmundicia, éramos trapos de inmundicia, pero Cristo, hermanos, los aceptó como estábamos y los llamó para que fuéramos adoptados hijos de Dios por las promesas de nuestro Dios. Gloria a Jesús, sí, mi hermano. No tenemos que olvidarlo. Luego dice que aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la República de Israel, extranjero a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo caminábamos. Pero ahí caminamos otros contentos, seguros, algunos con una su crucita colgada aquí en el cuello, ¿verdad? Diciendo que andaba aquí. Ahí andaba la Otros Raquelita. con un escapulario diciendo que allí estaba la fe. Ignorancia los había metido el diablo, hermano, ¿verdad? Así caminamos porque no teníamos a Cristo, pero ahora dele glorias, dele honras a Dios porque ahora tiene, porque usted que estaba muerto en delitos y pecados, Cristo lo ha llamado, Cristo lo ha limpiado, dele glorias al Señor, siéntase dichoso, dígale bendito Dios, donde yo andaba perdido, donde el diablo me había engañado, pero tú, Señor, me arrebataste. Bendito sea el nombre. Amén. Alaba a Dios y le digo, Señor, gracias porque tú sabías de dónde me sacaste y a dónde anduve. Y el tiempo que le servía a ese mundo sirviéndole al diablo, digo, yo lo perdí. Pero hacer la voluntad de Dios hasta que un día me sacó y me hizo reconocer que los caminos que llevaba me llevaban solamente directo al infierno, al lago de fuego. Amén, así es. Porque caminamos sin Dios, hermano. El hombre sin Dios, sin esperanza, la Biblia dice de Salomón que hay caminos que le parecen rectos, pero su fin es muerte, hermano. Dios que vino, hermano, y los anunció y los dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no fuere por mí. Amén. Sí. Cierto, Él amén. es el único. Hermano, él también dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, salvo será. Qué bueno es el Señor que hay que lo piense tu ídolo, hermano. Mírense en la fe que halló Cristo cuando una vez que una mujer, ¿verdad? Y le pidió sanidad y le dijeron, ¿verdad? Le dijo el Señor, no es lícito, le dijo, dar los panes de la mesa del Señor a los perrillos. Pero aquella mujer se sintió compungida y dijo, Señor, yo lo sé, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de su Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Jesús le dijo, Gloria a Dios, hermano. así como fue hecho, ¿no? El camino del evangelio es por que tenemos que caminar, porque por la fe hemos sido salvos. Y esto no es don de nosotros, sino es don de Dios gratuitamente. Así es. Por la salvación. Y amén. Estamos todos reunidos alabando el nombre bendito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Decíamos tener a Cristo en el corazón, pero el Cristo que cargamos era un Cristo muerto, ¿verdad? Porque ya el Cristo que adora el mundo es un Cristo muerto, un Dios muerto, pero el Cristo que nosotros alabamos es un Cristo que venció la muerte, que fue sepultado y resucitó. Y así también nosotros tenemos por la fe la esperanza que también un día seremos levantados juntamente con Él. Amén, así es. Amén. El Dios, hermano, ¿verdad? Por eso dice, alejados a las promesas, alejados de la República de Israel, extranjeros, ¿sí? Sí, la ciudadanía. Los pactos, las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así vivíamos. Pero ¿qué decíamos nosotros? Estábamos bien, decíamos. Así voy bien, dicen. No, Dios también. No, y Dios es amoroso. Dios así me da la salvación. La ignorancia que el diablo nos había metido. El conformismo que hacía mucha gente. Pero siéntanse dichosos, hermanos tiernos. Yo no los conocía a ustedes. Quizás así según la carne. Me recuerdo que una vez llegaron a la iglesia, pero no, ahora los estoy conociendo, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y me alegro verlos, hermanos, con ese deseo, con ese propósito. Dios bendiga los hermanos de nuestra hermana Donay, a Isaiah, Ezequiel, Dios les bendiga. Son muchachos. Ahora, pero el diablo los engaña.
Hey. Muchachos nacidos en la obra, y el diablo los engaña porque el placer es bueno en el mundo, hermano, pero este es muerte para nosotros. Oh, sí. Bendito Dios, que su misericordia es grande y tan Amén. infinito, que no los dejó descender al sepulcro sin antes conocer a Amén. Cristo. Recibirlo en nuestro corazón. Es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Más ahora, esta es la promesa, miren, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos y había sido hecho incircunciso por aquella, y perdón, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué lejos estábamos, ¿verdad? Sí. Lejos. Hey. Estamos sin promesa, sin Aleluya. Dios, Hey. sin esperanza. Pero allí vamos caminando. Pero ahora estamos cercanos, hermano. Ahora dijo Amén. De Dios. nuestra salud, que cuando creímos, hermano, que cercano al Señor, venir a levantar su iglesia, y lo que quiere Dios por la palabra, que yo preparamos más, que esperemos, hermano, con gracia, con alegría, Dios, con gozo, amén. ese día cuando Cristo venga a levantar, hermano, porque ahora hemos ido, y si somos reconciliados con Él, ¿cómo nos dará con Él según las cosas, hermano? Y Él nos librará de la ira que vendrá, porque Sí, por la amén. sangre de Cristo Amén. hemos hecho cercanos a Dios. Estábamos lejos, ¿verdad? Era imposible, hermano, ¿verdad? Que si lo hubiéramos muerto, aunque lo hubieran restado, la misa de reposo, aunque lo hubieran cerrado, cabo de años, no había nada ya de esperanza, pero bendito Dios que en su misericordia los levantó y los trajo. Sí, amén. Gloria a Dios. Digno que alabemos a Dios, hermano. Eso Amén, yo les así digo a es. los tiernos, siempre mi esperanza y mi deseo a los tiernos. Me enfoco más a los tiernos porque a nosotros estamos viejos, ¿verdad? Pero no digo, tenemos necesidad de esta palabra y es necesario que la guardemos y la meditemos en ella. Gloria a Pero los Dios. tiernos Amén. tienen que tomar fuerza. Tienen que afirmarse cada día, que sus pies, que sus tobillos se afirmen a caminar en este camino, porque luchas vienen, pruebas vienen, tentaciones vienen, pero está un poderoso con ustedes, el cual se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Este Así es. el que a mí viene no le echo fuera, y el que esté en mi mano, ¿quién lo arrebatará? Hay promesas del Señor, hermano. Por eso es necesario, hermano, que nos sintamos contentos, dichosos por nuestro Dios, que hemos caído de la suerte de los La santos suerte de en los luz. santos. Mi hermano, qué bendición, hermano. Esta sí es suerte. No es suerte aquella, hermano, que decía, me saqué la lotería. Ay, yo me estoy la suerte. No, la suerte de nosotros es más valiosa porque hemos sido participantes, somos participantes de los santos en luz, promesas que tenemos. Vivimos para Cristo, vivimos. Y si morimos para Cristo, morimos. Amén. Así Amén. es. Así es. Gloria a Dios. Alegre, hermano, poderle saludar con estas palabras, hermano. Gracias a Dios. Adelante, que luchen con paciencia y esfuércense y medite qué era y qué es ahora. Esa es la meditación. ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora, verdad? Sí. Somos nuevas criaturas, hermano. Bendito Por eso Jesús. dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas, miren, ya pasaron. Amén. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La palabra es hermosa. Gloria a Con Dios. esto les doy gracias, les digo, Dios les bendiga, hermano. Dios lo bendiga, amiga. Gracias. Dios bendiga a mi hermano Inés. Amén. El Señor le ha regalado un mensaje muy precioso, mis hermanos. Yo también quiero participar de la bendición de esta noche. El Señor nos ha regalado, Señor, hermano, a través de mi hermano. Así pues, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Sean bienvenidos, mis hermanos. Hermano Guillermo, que por ahí le tenemos, mi hermano. Bienvenido. Sí, hermano. Gracias al Señor Jesucristo, y así por hermana Teresita Salmerón, por ahí está también escuchando. Dios le bendiga, mi Amén, hermano. hermano. Mis hermanos Mármol, ¿verdad? Hermano Richard con su esposita. Gloria a Dios. Y hermanos, hermano Salomón, hermana Sari, bendiga. Sari Gómez, ¿verdad? Saluda a sus padres, para todos, su familia, saludos en el nombre del Señor. A hermano Elmer de Nilsson, que nos está escuchando desde el Cantón El Triunfo. Qué bendición, hermano.
A través de esto estamos llegando a diversos lugares, hermano. Mira el Señor qué bueno es. Sin movernos de nuestra casita ahí sentadito, hermano. Porque confianza, mire el Señor tan lindo, nos lleva la palabra. Sí. Bendito el Señor. Amén. Flores, por ahí el Señor le sirve la mesa ahí en su habitación. Qué bendición, hermano Salomón también. Dios le bendiga, hermano. Hacia todos nosotros, hermano. Gracias al Señor. Después de saludarle, pues vamos a formar parte también en la lectura de este mensaje de esta noche, hermano. Pues el Señor le ha dado esta bendición a mi hermano, ¿verdad? Que leyera en la carta que le envió nuestro hermano Pablo a los Éfesos, a los hermanos de Efesio, ¿verdad? Y dice la palabra en capítulo 2, versículo 11 en adelante. La leo en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Porque hasta ahí leyó mi hermano, ¿verdad? Todo el capítulo es precioso, hermano. El apóstol Pablo les habla a los hermanos de Éfeso para que pudieran ellos entender, hermanos, y no tener en poco lo que ha sucedido en nuestras vidas. Porque, hermanos, lo que sucede muchas veces, hermanos, hablando en un aspecto general en la iglesia, que muchos, hermanos, perdemos, digamos, ese anhelo y esa alegría, hermanos, de que ahora somos cristianos. Y Pablo no solamente se queda en una forma superficial, sino que el apóstol se profundiza cuánto ha costado que nosotros hayamos venido a caer en la suerte de los santos en luz. Amén. Y él hace mención, hermano, en el capítulo 1, desde dónde viene este plan de Dios para que ahora nuestros hermanos, que nosotros ahora estemos participando de esta bendición. No ha sido así nomás, hermano, no ha sido así nomás, sino que dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, mire desde dónde viene esto, mi hermano. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya te tenía en su mente. El Señor había dejado a unos a la derecha y otros a la izquierda y te había elegido a ti. Grandes, Jehová. Mire qué precioso, mi hermano. Mire qué hermoso. ¿Se ha fijado usted que aún en la vida cotidiana hay personas pudientes, personas con cierto orgullo y que cuando toman un producto creen que ese producto, hermano, no ha tenido un proceso? Y muchas veces lo aprovechan y muchas veces lo botan, pero no se ponen a pensar, hermano, si es un producto agrícola, ¿quién sembró esa semilla? ¿Quién la cultivó? ¿Quién la cosechó? ¿Quién la limpió para ver que llegue a su mesa? Sí. Entonces, cuando uno, hermanos, medita en esto, como que valora un poco más las cosas, mi hermano. Valora un poco más las cosas. Y eso es lo que el Espíritu Santo hacía, ¿verdad? A través de esta lectura, que los cristianos que ahora habían, ¿verdad?, formado parte del cuerpo de Cristo, valoráramos. En este caso, ellos también valoraran, porque no era así nomás como que dice, bueno, yo oí la palabra y acepté y ahora soy evangélico y hasta allí. No, esto viene, hermanos, desde mucho atrás. Amén. Se han botado, hermanos, murallas de división. Han sido rotas barreras que dividían.
Porque nosotros como gentiles, ¿verdad? Ya como mi hermano lo mencionó, quizás a mí solamente me toca repetir, hermano, que ya el hermano dijo, estábamos formando parte de un grupo, estaban excluidos. Extranjeros. Éramos hermanos extranjeros, como dice mi hermano Guillermo, ¿verdad? No formábamos parte del pueblo de Dios. Extranjero quiere decir que no pertenece a la ciudadanía de la cual se habla, sino que es lejano. No tiene parte ni suerte en este asunto. Así estábamos nosotros, hermano. Así estábamos nosotros. La Escritura dice de que desde que el principio Dios comenzó a apartar una genealogía de la cual Dios se había agradado. Entre la muchedumbre de habitantes del mundo, el Señor traía una genealogía, oiga bien. Amén, así es. Amén. Y dice la palabra de que Dios sabía a quién iba eligiendo, aunque el padre tuviera 20 hijos, Dios elegía uno. Mire, y no siempre el primogénito, sino aquel del cual Dios se agradaba, lo elegía. Y de ese hijo, cuando llegaba también a ser padre, elegía uno. Y así venía la genealogía. Mire, hermano, cuando vemos, dice la palabra de Dios, que la genealogía que Dios había observado, llegó ese hombre y habitó en la tierra de Ur de los Caldeos, dice la palabra. Habiendo gente en otros países, ya estaba, hermano, Mesopotamia, Egipto, hermano, habían ciudades como Damasco, ¿verdad? Porque aún el mayordomo de Abraham era damasceno. Habían muchas ciudades, pero Dios había puesto los ojos en un hombre para elegirlo y para el cual naciera el pueblo de Dios, su pueblo. Dice la Biblia de que el linaje, hermano, venía en Abraham. Gloria al Señor. Amén. Mire qué precioso, aún Lot siendo pariente de Abraham, siendo sobrino, Lot hasta cierto punto fue bendecido en parte, pero después Lot fue excluido porque las bendiciones eran para Abraham. Abraham tuvo a Isaac, dice, como hijo unigénito, hermano, de su esposa amada, aunque después tuvo más hijos Abraham, pero el elegido era Isaac. Isaac fue padre de dos, ¿verdad? De dos hijos, pero Dios solamente eligió a uno. Oiga bien, y así sucesivamente. Así sucesivamente, a Abraham se le dieron las promesas, incluyendo la promesa, hermano, incluyendo la circuncisión, como ya lo oímos. Dice la palabra que la circuncisión constaba de poderle, hermano, hacer una cierta operación al varón en su cuerpo, en su parte íntima. Esa era, hermano, la circuncisión. Y dice la palabra que Dios se lo puso como mandamiento a Abraham. Y será circuncidado todo varón, le dijo, de tu descendencia. ¿Para qué? Para que pudiera formar parte del pueblo de Dios. Y cuando alguien no era circuncidado, hermano, bien, o se circuncidaba o era excluido de la congregación. Oiga bien, pero Dios traía ese pueblo elegido y dice la palabra de que los demás pueblos eran excluidos porque Dios velaba por su pueblo, y los demás eran gentiles. Mire, pero el plan de Dios, hermano, a largo plazo, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, mire qué preciosa, ahí viene la promesa, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Allí venía la promesa, hermano. Allí venía la promesa para todo aquel que esperaban en Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, de que hubo un tiempo donde esa barrera, donde esa división tenía que caerse. Y dice más adelante, encontramos un pasaje donde dice, porque a lo suyo vino,
Gloria a Dios. Pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Gloria a Dios, hablando de Cristo, hablando del que había sido elegido para traer, hermano, el mensaje al pueblo de Israel. Así es. Para los suyos no lo recibieron, dice, mas a los que lo recibieron, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Ahí está la promesa efectuada, mi hermano. Ahí está la promesa donde dice la palabra, ¿verdad? De que el Señor ya nos tenía predestinado, mi hermano. ¿Y cómo va a conocer eso usted? ¿Cómo va a conocer eso, hermano? Eso le va a dictar su corazón cuando usted dice, aunque venga lo que venga, nada me aparta del amor de Dios. Aunque pase lo que pase, yo no estoy dispuesto o dispuesta. No estoy dispuesto a alejarme. He encontrado al Señor y lo he recibido en mi corazón y no lo cambio por nada. Amén. Allí, y cuando usted siente, hermano, ese fuego en el corazón, cuando oye la palabra se deleita, cuando oye la palabra de Dios siente, hermano, que es más dulce que la miel que destila los panales. No menosprecia el mensaje. Cuando le hablan de Cristo, usted quiere seguir hablando de Jesucristo. Es porque su corazón le dicta, hermano, de que usted forma parte del pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Por eso dice, ¿verdad?, en el encabezamiento del capítulo, y Él nos dio vida a nosotros. Gloria a Dios. Oiga bien, hermano, y Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos Sí. en delitos y pecados. Así dice la palabra, ¿verdad? Y estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos, dice la palabra, en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos participamos de eso. Nadie queda exento. Nadie puede decir, hermano, no, si yo estoy aquí por bueno, si Dios sí fue en mí, porque yo todo el tiempo he sido una gran cosa. Por obra. Cada uno sabe de dónde viene, mi hermano. Sí. Mire, hermano, éramos muertos. Sí. Yo recuerdo cuando mi hermano Salomón, el que por ahí está, Salomón Flores, mi hermano Salomón llegaba con el pelo hasta la espalda. Oiga bien, el cabello hasta la espalda. Era Sansón. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Descendiente de tu madre. Y el Señor va a tratar con usted. Y me decía, yo creo que eso es imposible. Me decía él en su tiempo. Aleluya. Y llegaba a las actividades porque sus padres han sido cristianos y él se crió en el evangelio. Pero como dijo mi hermano, los que hemos sido criados en la obra somos el objetivo de Satanás para destruirnos. Así es. Sí. Hermano, Así es. y algunos, como anteriormente dijo mi hermano Samuel, el diablo no hizo besar el suelo, caer bajo. Hermano, nuestras obras eran obras muertas. Hermano, nuestro actuar era actuar de muerto, y aún el olor que nosotros, hermano, despedíamos era olor a muerto. Así éramos, así andábamos. Sí. Pero mire qué lindo el amor de Dios en Cristo, que dice, Él nos dio vida a nosotros, que anduvimos muertos en delitos y pecados. Sí. No es una poca cosa lo que Dios ha hecho en nosotros, mi hermano. No, poca cosa. Sí, si en algunos de nosotros, hermanos, ni los soldados ni la policía nos podía hacer cambiar. Aleluya. ¿Cuántas veces el hermano Inés, cuando el hermano Inés ha dicho, conmigo trató la guardia y ni siquiera me hicieron cambiar? Pero Dios lo ha hecho cambiar, hermano. Dios lo hace cambiar, hermano, y no por encima, sino de corazón, hermano. Nunca te habían hecho llorar en la calle. Cuando Cristo trató contigo, hubieron lágrimas, hubieron, hermano, quebrantamiento, hubo gozo, y ese corazón lleno de nudos, ese corazón lleno de amargura y de oscuridad, ese corazón se volvió, hermano, blandito para Cristo.
Gloria al nombre de Jesús. Sí, Esa amén. boca que maldecía, esa boca que usaba palabras oeces, ahora esa boca destila miel para Cristo, mi hermano. Bendito sea su nombre. Por eso dice que eso es a través de la sangre de Cristo. Bendito sea Sí, Dios. amén. Así es. Nosotros que éramos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, Sí. porque los pactos se le fueron, hermano, prometidos a Abraham. A Abraham se le fue dada esta promesa, mi hermano, y nosotros no formamos parte en este asunto. Inclusive, como mi hermano lo dijo, yo lo vuelvo a repetir, aquella mujer sirofenicia vino a Cristo. Sí. Quería un milagro. Y le pedía llorando un milagro del Señor. Sí. Pero el Señor le dijo, yo no soy enviado, le dijo Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún el Señor mantenía, porque no se había llegado el momento, pero la fe de aquella mujer, hermano, la fe de aquella mujer necesitada, cuando le dice, no es lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, dijo Jesús. Y la mujer le dice, sí, Señor, tú dices bien, Señor. Y la verdad que no se puede tomar el pan, la porción de un hijo y tirársela a un perro. Pero acordate, Jesús le dijo a la mujer, que los perros también comen de la migaja que caen de la mesa. Aleluya. Ahí el corazón del Señor se movió y le dijo, mujer, mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú dices. Mire qué lindo, mire qué precioso, hermano. El de salvación rompió barrera y se salió de la frontera y abarcó, hermano, a los gentiles, hermano, y la abarcó hasta tu vida y a la mía. Bendito sea Dios, hermano. Qué precioso es el plan del Señor, hermano. A su tiempo, como el apóstol Pablo dijo, dijo, enviado a los gentiles, el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Ahora nos gozamos en Cristo. Ahora los que éramos ajenos, dice la Biblia, hemos sido hechos cercanos. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén, así es. Qué bendición. Aquello que inclusive muchos criticábamos y decíamos, de esos son llorones, de esos aleluyas son locos. Ahora participamos. Ahora sabemos, hermano, ahora entendemos cuál es el gozo de los cristianos, mi hermano. De Dios. Uno critica porque no forman parte, no sienten, y algunos de ellos nunca lo van a sentir porque no están en el plan de salvación. Pero el Señor le plació revelarse a ti, y ahora el Señor, hermano, se forma en tu corazón y sientes que es estar cerca. Amén. Qué lindo es estar cerca de Cristo. Sentir sus caricias. Qué precioso es sentir cuando Él pone su mano sobre tu vida. Y tú lloras y el Señor te dice, aquí estoy. Aquí estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu ayudador. Yo te sostendré con la diestra. Amén. Aleluya. Ahora sí conocemos, hermano. Ahora hemos sido hechos cercanos a través de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y aunque aquellos se aferraban a la circuncisión en la carne y decían, si no eres circuncidado, eres incircunciso. Es un sinónimo de perrillo. Sí. Incircunciso. Sí. No ha participado de circuncisión. Ellos se sentían grandes porque eran los elegidos de Dios y bien lo decían. Como les dice el apóstol Pablo, si el pueblo de Israel son los herederos de la promesa. Aleluya. Pero ahora el Señor saca una nueva circuncisión. Y Amén. no solo los hombres se pueden circuncidar, porque esta circuncisión también se puede hacer en las mujeres, porque ya no es en ninguna parte del cuerpo material, sino que es en el corazón. Amén, así es. Y si tu corazón ha sido circuncidado, también eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Así es. Esta circuncisión hace el Espíritu Santo, mi hermano. Este Gloria a cuerpo Dios.
precioso. Amén. En aquel tiempo, dice en el 12, ustedes estaban sin Cristo. Aleluya. Y si Cristo es la vida, si estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Es cierto. Sí. Gloria a Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, es cierto. Gloria a Dios. Gloria a Pero Dios. ahora dice en Cristo Jesús, ustedes, dice, los que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. Gloria a Dios. Ahora Jesucristo está cerca de mi hermano. Amén. Ahora Jesucristo está cerca de su vida. Sí. Y qué precioso que no tenemos que ir de rodillas a buscar un Dios de madera, a un ídolo. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, simplemente le clamamos. Y Él nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Mire qué preciosa esa palabra. Aleluya. Amén, así es. Que usted le clame. Sí. Muchos de nosotros mantenemos ese orgullo, ¿verdad? También en el culto queremos clamarle. Aleluya. Ayuda, hermano. El Señor quiere acercarse a mí, que se acerque, pero yo no le voy a clamar. Aquí me voy a mantener callado. Hermano, clame, clame, clame y el Señor va a responder. Amén. Amén, así es. Sí. El que busca halla, dice la palabra. El que pide recibe y al que llama se le abre la puerta. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Queremos gozar, solamente digámosle, Señor, yo me quiero gozar. Así como mi hermano se goza. Así es. Llena Hay mi que boca de pedirle. agradecimiento, Señor. Señor, pongo la alabanza en mis labios. ¿Por qué? Porque mire el cambio. El cambio de estar muerto en otro tiempo y en este tiempo ahora. Somos vivos. En otro tiempo no formábamos parte. Gloria a Dios. Ahora sí formamos parte. Aleluya. En otro tiempo éramos Aleluya. extranjeros, Amén. advenedizos. Ahora formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos. Pero el Señor ha demandado Aleluya. de ti y de mí algo. El Señor demanda. Los ídolos del mundo no demandan. Los ídolos del mundo simplemente, hermano, no tienen poder para demandar. Pero Jesucristo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que demanda el Señor. Demanda una nueva criatura. Sí. Las cosas viejas que pasen y que aquí sean hechas nuevas en Cristo. Así es. Gloria a Dios. Requisito para formar parte de este pueblo. Sí. Gloria a Dios. No de la ciudadanía de Israel terrenal, sino de la ciudadanía celestial, mi hermano. Bendito sea Dios. Amén. Solamente voy a hacer un pincelazo, hermano. En la prédica se recuerda cuando el apóstol Pablo, hermano, no convertido aún, iba a traer a Ananías a Damasco. Sí. Iba a traer a algunos cristianos en Damasco, y Damasco era tierra gentil. Oiga bien. Y dice la palabra que cuando Jesús se le aparece, le dice la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, es cierto. Si usted observa en la lectura, Saulo no iba a perseguir a Jesús, iba a traer a los cristianos. Pero si los cristianos son del cuerpo de Cristo, entonces el Saulo andaba persiguiendo a Cristo. Así es. Amén. Entonces tú eres parte de Jesucristo. Somos parte de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Por su aleluya. Porque dice que Él fue dado, dice, como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Aleluya. Glorificando Él, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Mira qué Dios. bendición, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El propósito del Señor es que valoremos, que no tengamos en poco, que no menospreciemos la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como algunos han dicho, si para cambiar de vida no es necesario ser cristiano, pues que cambien de vida a ver qué tal les va. Gloria a Dios. Fuera de Cristo nadie puede cambiar. Sigue siendo muerto. Fuera de Cristo nadie puede cambiar. No somos Así es. vacío. Hay tinieblas sin Jesucristo. Amén. Somos mudos y somos paralíticos, hermanos, sin Cristo, ciegos y sordos. Aleluya. Amén. Amén. Así es. En Cristo
Nosotros que estábamos muertos, dice, aleluya, hemos recobrado vida. Y él mismo dice, mire, ese misterio tan grande que estaba escondido, dice que él en su plan ya nos resucitó con Cristo. Dice que en su plan ya nos sentó en lugares celestiales. Miren, mi hermano, ¿por qué lo dice? Porque el Señor, para el Señor, el futuro ya pasó, mi hermano. Sí. Porque para él no hay tiempo. Sí. No hay tiempo. Él vive en una eternidad. Y ese misterio que el apóstol Pablo declara aquí dice, él mismo dice, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, mi hermano. Amén. Hay un lugar para nosotros. Hay un lugar para ti y para mí en los cielos. El Señor ya te mira que estás allá, gloria a Dios. Esto es conforme a la palabra, mi hermano. Sí. Conforme a la palabra de esta noche. Bendito sea Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que no tengamos en poco. Gloria a Dios. Por tanto es menester, dice aleluya, que con más diligencia atendáis las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparíamos nosotros? Tenemos en poco una salvación tan grande. Amén, es cierto. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que busca el Señor, que su pueblo elegido, que su pueblo que Dios ha llamado no tenga en poco. Sino que nos gocemos en esta salvación, que nos deleitemos, que no seamos cristianos tristes, amedrentados, engreídos. Que no seamos cristianos, hermano, todos achicopalados, todos. No, que seamos cristianos alegres, mi hermano. Y hay cristianos por ahí que no le habla a nadie, que todo callado, el hermano. Es cristiano así. La palabra dice que seamos amigables. Aleluya. ¿Por qué el cristiano, hermano, así, todo triste? Aleluya, que no anda portando gozo. No, el pueblo de Dios es dichoso donde quiera que ande. Amén. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así es. Si hemos caído en la suerte de los santos en luz. Gloria a Dios. Amén. El Señor no te está dando $1 millón, te está dando vida eterna con Cristo, mi hermano. Aleluya. Podemos pedir. La vida eterna no se compra ni con todo el dinero del mundo. No. Gloria a Dios. Entonces el regalo A través que Dios del te da, arrepentimiento. la suerte que hemos tenido, esa suerte solamente Dios la da, mi hermano. Amén. Gratis. Gloria a Dios, por eso nosotros debemos de ser vivos. Y vosotros, dice la Biblia, como piedras vivas. Sí. Gloria a Dios, sed un pueblo, dice, sed un templo espiritual para Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús, mi hermano, yo me gozo en esta hora. Gloria a Dios. Para mí esto es precioso, mi hermano. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Aleluya. Aleluya. Por la sangre. Mire qué preciosa esa sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendita sangre del Cordero divino, mi hermano. Sangre que me da la paz. Aleluya. Cuando había una separación por el pecado, esta persona, hermano, podía desaparecer esa separación trayendo una víctima al altar. Y el sacerdote la presentaba. Y cuando esta víctima moría, derramaba sangre, dice la Biblia. Y el Señor la recibía. Y él era reconciliado delante de Jehová a través de la sangre, ya sea de toro o de macho cabrío. Hermano, y él se volvía a reconciliar con Dios y era perdonado. Eran encubiertos sus pecados. Oiga bien, no borrados, sino solo encubiertos. Sí. El Señor ya lo veía limpio. Gloria a Dios. Amén. Y esto es, dice el Espíritu Santo en los hebreos, que si la sangre, aleluya, de los machos cabríos y de los toros
y de la ceniza de la becerra, dice, rociados a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, aleluya, cuanto más la sangre de Jesucristo, aleluya, el nombre de Jesús nos ha transformado y nos ha convertido, hermanos, de las obras muertas al Dios vivo, y nos ha reconciliado, mi hermano. Gloria a Dios. Sangre, como la alabanza que menciona mi hermano Guillermo, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, aleluya, Amén. Gloria a Dios. gloria a Dios, es por la sangre de Jesucristo, porque sin sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. No podían desaparecer los pecados del hombre si no había sangre, pero había dicho el profeta, aleluya, Dios decía, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, a través de la sangre de Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, qué precioso, hermano. Somos un pueblo de Dios. Hemos caído en la suerte de los santos. No descuides, hermano, lo que Dios te ha regalado. Dios bendiga a mis hermanos que empiezan la obra. Dios bendiga a mis hermanos que han empezado. ¿Por qué podemos cambiar lo que Dios nos ha regalado? No hay nada en el mundo Nada. que ocupar y que tenga más valor que lo que Dios te ha dado, mi hermano. Sea Dios. Sí. El apóstol Pablo reprendió a los Gálatas. En el capítulo 3 les dice, oh Gálatas insensatos, les dijo el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? De cuyos ojos Jesucristo vio allá descrito como crucificado, les dice. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios soy, les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os queréis perfeccionar por la carne. Oh, mi hermano, es de vivir en el Espíritu. Si mi hermano se goza todavía, si mi hermano siente deleite con la palabra de Dios, está en el Espíritu. Y si te alegras, hermano, cuando estás en el culto, es porque estás en el Espíritu. En el nombre de Cristo. Es lo que hay que pedirle al Señor, aleluya, que nos llene de ese Espíritu Santo. Ahora que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, bendito sea Dios. El mismo Jesucristo dice, no tuve en poco mi Cristo, ese sacrificio tan precioso. Lo cual dice en Hebreos 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aleluya. Despojémonos de todo el peso del pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra, al cual habiéndosele propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, si se sentó en los lugares celestiales con Dios. Aleluya, él tuvo como sumo gozo. Por eso dijo en una ocasión, a mí nadie me quita la vida, dijo, sino que yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el Señor, aleluya. Hermanos, somos un pueblo que se goza en el Señor Jesucristo. Es la pena, hermano, que ocupes este tiempo para conectarte y nos deleitemos en el Señor, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque digan que estamos locos, hermano, aquí enfrente en una pantalla, pero el Espíritu se siente que visita, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vida. El Espíritu que está allá, hermano, en los planes y por Perulapí, donde hermano Inés, es el mismo Espíritu que está allá, hermano, en Los Ángeles, California. Amén. Dios está llegando a todos los lugares, hermano. Gloria al nombre de Cristo, para que nos confortemos. Gloria a Dios.
para que seamos confortados en el Señor. Amén. Me he gozado, hermanito. Amén. Qué preciosa esta palabra de esta noche. Me he gozado. Amén. Qué maravilloso traer a memoria quiénes éramos. Sí. No para gloriarnos del hombre viejo. ¿Qué frutos pues tenéis, dice el apóstol Pablo, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Sí. Pues de ellas es muerte. Ja. Una mujer no se puede vanagloriar. Hermano, a que antes andaba en licra a media calle. Que andaba pintarrajeada como payaso. Que era peleonero o que le montaba el corvo a cualquiera. No, eso es vergüenza, mi hermano. Eso es una vergüenza. Aleluya. ¿Cierto? Si el Señor quiere que te recuerdes de eso para que valore quiénes somos y quiénes éramos. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Lo Dios. que éramos antes, una podrida llaga. Amén. Aquí te de la quiero, planta del pie hasta la cabeza. Eso éramos. Ahora somos nuevas criaturas, dice la palabra, Amén. pueblo adquirido de Dios. Bendito. Aleluya. Para que anunciéis las virtudes del que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Que nos alegremos, mi hermano. Esto vale la pena. Amén. Amén. Vale la pena. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya. Hermanos, les dejo el tiempo a ustedes, mis hermanos. Una palabra que el Señor me da. Gloria a Dios. Le bendiga, Así que hermano. Dios me les bendiga a todos, mis hermanos. Gocémoslos en Le Cristo, bendiga, hermano. Amén. Le bendiga. Padre.